Muy buenas tardes, el tema es lesión iatrogénica del conducto biliar. Es uno de los temas de la materia de cirugía de mínima invasión impartido por el profesor Guillermo Ramos Gallardo, profesor de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Edén Barba Vallarta y sin más vamos a comenzar. A manera de introducción, la colecistectomía laparoscópica es uno de los procedimientos con mayor frecuencia en todo el mundo en cirugía general. De hecho, en Estados Unidos al año se realizan alrededor de 750,000. Y lo más relevante es que la lesión del conducto biliar representa la complicación más grave de la colecistectomía laparoscópica. De hecho, su incidencia ha estado incrementando después de que se haya hecho el GOLD en el tratamiento de colelitiasis sintomática. Y si se fija en la incidencia es de 0.3 a 0.7%, que aunque a primera vista es un número relativamente muy bajo, esto es alrededor de 2 y 3 veces más que el de la colecistectomía abierta, que anda alrededor de 0.2 a 0.3%. Y esto a pesar de la creciente experiencia y familiaridad con la cirugía laparoscópica en el transcurso de las últimas 3 décadas. La principal causa, si se fijan, altísimo el porcentaje, es el 97%, es una mala interpretación de la anatomía biliar. Esto nos da un aumento de la mortalidad, que es alrededor del 7.2% al año y del 14.5% a los 5 años. De hecho, de los 750,000 procedimientos que hacen en Estados Unidos, se prevé que 2.500 pacientes por año se vean afectados por una lesión del conducto biliar. Y esto resulta en un impacto significativo en la calidad de vida, la supervivencia general y las frecuentes responsabilidades médico-legales que van implícitas. Hablando un poco de la patogenia de las lesiones en el tracto biliar por colecistectomía, estas ocurren cuando los cirujanos no pueden evitar adecuadamente la vía biliar y el suministro de sangre durante la disección. Tenemos varios factores de riesgos, pero entre ellos vamos a mencionar los independientes, que son la falla en la identificación definitiva del conducto cístico y algunos, como puede ser las variaciones anatómicas del árbol biliar, y se ha demostrado que en cirugía de elección es menor el riesgo de una cirugía, de lesiones en el tracto biliar que en una cirugía urgente. Y algo que no precisamente aumenta el riesgo, sino que lo disminuye, es la visión crítica de seguridad, que entre sus puntos tiene la identificación adecuada de la anatomía y junto con una disección adecuada pues va a disminuir el riesgo de una lesión al tracto biliar. También se pueden agrupar en dos grandes rubros, que son los factores de riesgo relacionados al paciente y aquellos relacionados al procedimiento y al factor humano. Entre los relacionados al paciente tenemos principalmente las variantes anatómicas del tracto biliar, las cuales son muy variadas y podemos encontrar desde conductos biliares aberrantes, conductos císticos accesorios o que estos corren paralelos al conducto biliar común, entre otras anomalías. También tenemos que la obesidad severa y una cirugía previa en tracto biliar o incluso la presencia de una enfermedad hepática subyacente van a ser factores predisponentes para las complicaciones perioperatorias, por eso se incluyen aquí. Y en cuanto al procedimiento, operar en un contexto de colecistitis aguda nos aumentan el riesgo, ya que causa una serie de modificaciones en la anatomía, ya sea desde adherencias hasta inflamación o sangrado, y estos van a asociarse al mayor riesgo de lesión iatrogénica, y ni hablemos de una colecistitis severa en la que el riesgo se cuadruplica. El enfoque laparoscópico en sí mismo representa un factor de riesgo, de la importancia de una curva de aprendizaje correcta para los cirujanos jóvenes. De hecho, la experiencia del cirujano en algunos artículos sí viene incluida como factor de riesgo, en otros no se ha asociado o no se encuentra una diferencia significativa en el resultado de la colecistectomía, pero aquí se incluye. Y también tenemos el factor humano, que siempre va a tener gran participación en los resultados de una cirugía. Entre ellos incluimos la seguridad excesiva del cirujano, que tenga prisa por terminar o que esté muy preocupado por cosas fuera de lo laboral. Incluso que esté ansioso o que haya mucha ansiedad en el ambiente. Incluso tenemos la falla de humildad de una conversión a cirugía abierta en casos dudosos. Antes del procedimiento de la laparoscopía, la lesión más frecuente del tracto biliar estaba representada por la estenosis de los conductos biliares, las cuales se clasificaban utilizando la clasificación de Bismuth, según el nivel
de lesión biliar. Esta clasificación incluía lo que son 5 tipos de lesiones de las vías biliares, según la distancia entre el hilo hepático o el nivel de la lesión, incluso la afectación de la bifurcación de la vía biliar. Pero después, Strasberg, junto con colaboradores, propusieron una nueva clasificación que es muy similar a la de Bismuth, si se fijan, pero en esto incorpora lesiones biliares adicionales que se ven con mayor frecuencia en la era laparoscópica, en particular las fugas biliares. Y en la clasificación de Strasberg, las lesiones biliares se estratifican de un tipo A a tipo E. Y si se fijan, aquí viene como las comparaciones y las similitudes. Y la representación gráfica. Se fijan, en el tipo A incluye lo que son las fugas, y ya en los tipos E ya vienen las divisiones de lo que son los conductos, dependiendo, por ejemplo, aquí el tamaño, que es la diferencia entre el tipo E1 y el E2. Hay otras clasificaciones, por ejemplo la de McMahon, en la que proponen una clasificación al distinguir lesiones entre biliares mayores y menores, y la de la imagen es la clasificación de Stewart-Way, en la que incluye 4 clases basadas en el mecanismo y la anatomía de la lesión biliar. Por ejemplo, la tipo 3, que es la más común, incluye o va a pasar en el 60% de los casos, implica la transección completa del conducto biliar principal, y que siempre va a incluir la unión del conducto cístico y el conducto hepático común. El diagnóstico, la verdad, sí es un poco difícil porque no siempre se va a hacer intraoperatoriamente, a veces puede tardar años. Ha habido reportes en los que sí pasa demasiado el tiempo. Alrededor de un tercio de las lesiones son identificadas en el momento de la operación, y de estas, un Strasberg tipo E o la transección completa del conducto biliar común se va a reconocer con mayor frecuencia, esto alrededor del 70 al 80% de los casos. La mayoría de las lesiones no reconocidas van a implicar aquellas fugas biliares del conducto cístico, y pues la sintomatología sí va a variar un poco. Entonces, como recomendación, ante cualquier alteración en el curso postoperatorio normal después del procedimiento, se debe pensar en un posible daño al tracto biliar. O sea, no hay que desecharlo. Este cuadro resume lo que es los signos y síntomas en la presentación de una lesión iatrogénica del conducto biliar. Entre ellos incluimos los síntomas más comunes, que es el dolor abdominal, si se fijan en el cuadrante superior derecho, o incluso en el epigastrio. En un 89% tenemos sensibilidad, que se presenta en un 81%, la fiebre en un 74%, y el 43% de los pacientes pueden presentar náuseas y emesis. También tenemos signos como lo que es la peritonitis, la colangitis, el biloma en presencia de colecciones de líquido, e incluso la sepsis. El diagnóstico pues va muy de la mano, como siempre, de la historia clínica y de la exploración física. En cuanto a laboratoriales, vamos a encontrar, recuerden que hay fiebre, entonces puede haber presencia de leucocitosis y presencia de bandas. También va a haber alteraciones en lo que son las enzimas hepáticas, puede haber hiperbilirrubinemia, y los pacientes con esta elevación de bilirrubinas, hasta un 30-50% de los pacientes van a presentar alguna ictericia clínica. Y aparte, fosfatasa alcalina elevada. Nuestra primera herramienta siempre va a ser la ecografía abdominal. Esta está destinada a encontrar colecciones en hígado, dilataciones del conducto biliar común o cualquier lesión vascular asociada, pero se recomienda utilizar mayormente lo que es la tomografía computarizada abdominal, que aparte de las colecciones nos van a ayudar a definir si hay obstrucción, ascitis o incluso estenosis. El GOLD es la colangiopancreatografía por resonancia magnética, que esta va a evaluar la morfología completa y la integridad del tracto biliar. Y aparte, cuando se le agrega un contraste, pues tiene mayor utilidad porque se pueden encontrar lo que son las fugas, que es como que lo más difícil para el diagnóstico. La CEPRE también nos va a ayudar a la evaluación de la morfología. Esto distala la lesión, pero tiene un beneficio pues extra, que aparte de diagnóstica va a ser terapéutica. Y tenemos otros como por ejemplo la gammagrafía por ida, en la que se agrega un
biomarcador y se va siguiendo el trayecto de lo que es la bilis. Y eso nos va a servir para detectar alguna fuga biliar. Esto después de haber encontrado, por ejemplo, un biloma, o se puede hacer en el periodo postoperatorio temprano. En la imagen tenemos una pancreatografía por resonancia magnética, en lo que es la imagen de la izquierda, que es la A, es una secuencia axial. Esta muestra una pequeña colección de líquido en la fosa de la vesícula, y después en la imagen B es cuando se le agrega ya lo que es un método de contraste y muestra la opacificación de la pequeña colección de líquido, y esto nos sugiere que hay una fuga biliar del conducto. Si se fijan, pues es muy útil este método de diagnóstico. Tratamientos son muchos, va dependiendo de lo que es la lesión que presenta nuestro paciente, y hay estudios en los que se van a medir la tasa de éxito. Por ejemplo, este que salió este año, en la que toman en cuenta los procedimientos y el impacto a largo plazo. Tenemos entre los tratamientos endoscópicos la CEPE, que ya la mencionamos anteriormente, sobre todo para fugas, en donde se combina con una esfinterectomía y la inserción de stents de plástico, con un éxito hasta del 97%, súper alta la tasa. Algo con un poquito menos porcentaje de éxito, pero que también sirve muy bien, es la colocación de endoprótesis endoscópica progresiva, que esta se utiliza cuando hay una estenosis biliar. También para lo que son las transecciones completas del conducto biliar, cuando hay una pérdida de la continuidad, se puede utilizar lo que es el drenaje biliar transhepático percutáneo, y también se recomienda el encuentro percutáneo endoscópico antes de una reconstrucción quirúrgica, que todavía están en estudios, ya sea por la accesibilidad en el caso del drenaje, y que va del 80% a corto plazo, pues les digo, por la deficiencia de estudios, y del encuentro percutáneo pues va muy bien, porque el tratamiento final tiene una tasa de éxito del 55%, y en aquellos pacientes que no se pudo como tratamiento final, fue un gran puente para el tratamiento quirúrgico definitivo, y este fue del 80%. Ya en conjunto un 85% es un número muy bueno. Intraoperatoriamente se puede reparar mediante suturas finas, monofilamentadas, y los procedimientos quirúrgicos pues son muy variables. Va desde la ligadura del conducto con fugas, la reparación ductal primaria, la anastomosis, puede ser término terminal del conducto biliar o una entérica biliar. También podemos mencionar el trasplante y la hepatectomía parcial. Todos estos dependen pues del patrón de la lesión. Y tenemos la Routsenje, en la cual el yeyuno se divide de 15 a 20 centímetros por debajo del ligamento B3. Se van a medir 40 centímetros del intestino distal, que será nuestro Roux, y el intestino proximal se anastomosará a la parte distal del yeyuno, donde terminan los 40 centímetros que se midieron antes. El intestino eferente va a pasar por una ruta retrogástrica y retrocólica para hacer una anastomosis terreno lateral con el conducto biliar y pues así reparar. En cuanto a prevención, lo más importante, pues una vista crítica de seguridad en donde se identifique principalmente la anatomía biliar. Y eso sería todo. Gracias.